Quiero enseñarte algo. Video grabado por un residente de Adana, ciudad del sur de Turquía, a las 3:25 am del viernes 13 de marzo. Mira el cielo. Ese objeto en llamas es un misil balístico iraní que fue lanzado desde Irán, cruzó Irak, cruzó Siria, entró en el espacio aéreo turco y fue derribado a pocos minutos de una base que guarda 50 bombas nucleares estadounidenses. Fue el tercero en 10 días. Turquía es aliada de Irán, no es enemiga, nunca ha sido objetivo. Entonces, ¿por qué sigue pasando esto? La respuesta implica una estrategia militar que Irán desarrolló en secreto durante 20 años y activó hace 2 semanas. Estrategia que transforma al país más atacado en la amenaza más impredecible de la región. Y cuando entiendas cómo funciona, vas a ver este conflicto de una manera completamente diferente. Para entender esto, debes volver a 2005. En esa época, Irán estaba observando lo que Estados Unidos había hecho en Irak 2 años antes. En menos de 3 semanas, los estadounidenses derrotaron al ejército iraquí. No fue por debilidad de los soldados, sino por la centralización del mando y control. Cuando Estados Unidos cortó la cabeza, los generales, las comunicaciones y los centros de decisión en Bagdad, todo el cuerpo dejó de funcionar. E Irán pensó, eso no puede pasarnos a nosotros. Entonces construyeron algo diferente, algo que los militares llaman defensa mosaico. La idea es simple, y es exactamente por eso que funciona tan bien. Piensa en un mosaico de verdad. Esas obras de arte hechas de cientos de pedacitos de cerámica. Si rompes uno, el mosaico sigue existiendo. Si rompes 10, también sigue. Tendrías que destruir cada pedacito individualmente para acabar con la obra. Irán hizo eso con su ejército. Dividió la Guardia Revolucionaria en 31 grupos regionales, uno para cada provincia del país. Cada grupo tiene sus propios misiles, sus propios drones, su propia inteligencia, sus propias milicias, sus propias rutas de abastecimiento. Y, lo más importante, cada grupo tiene autoridad para actuar por sí solo, sin necesidad de llamar a Teherán, sin necesidad de pedir permiso a nadie. La idea es que, incluso si la capital es destruida, incluso si todos los líderes son asesinados, cada parte del mosaico sigue operando, sigue atacando, sigue existiendo. El 28 de febrero de este año, Estados Unidos e Israel lanzaron la mayor operación militar contra Irán de la historia. Yamenei y los generales fueron asesinados, el comando central destruido y la defensa mosaico se activó por primera vez en la historia. 2 días después, el propio canciller iraní confirmó públicamente: las unidades militares están actuando con base en instrucciones generales, sin necesidad de consultar a Teherán. Piensa un poco en lo que acabas de escuchar, sin necesidad de consultar a Teherán. Eso significa que ahora mismo, mientras ves este video, existen decenas de comandantes regionales iraníes. Personas de las que nunca vas a oír hablar, en ciudades que nunca vas a visitar. Con autoridad total para decidir cuándo, dónde y qué atacar, sin aprobación, sin coordinación, sin que nadie revise la decisión. Y es exactamente eso lo que explica los 3 misiles contra Turquía. Irán no tiene ningún interés en atacar a Turquía, mantienen relaciones diplomáticas, comercian y no son enemigos. Pero un comandante regional, en alguna sala sin ventanas, tomó una decisión, tal vez apuntando a la presencia estadounidense en la región, un error de cálculo o información incorrecta. Y 3 misiles fueron lanzados hacia una base con 50 bombas nucleares. No existe un teléfono rojo que alguien en Teherán pueda contestar para detener esto. No existe un botón que apague el sistema. El mosaico se activó y las piezas se mueven solas. Entonces, ahora entiendes el problema. Misiles lanzados por comandantes sin control ni coordinación, sin aprobación, y su objetivo no es una base militar cualquiera. Déjame contarte sobre Incirlik. Es una base aérea en el sur de Turquía, a pocos kilómetros de la ciudad de Adana, exactamente donde ese video fue grabado, a las 3 de la mañana. Por fuera parece una base militar normal.
Pistas de aterrizaje, hangares, soldados estadounidenses y turcos compartiendo el mismo espacio desde 1954. Sin embargo, en refugios subterráneos reforzados hay 50 bombas nucleares estadounidenses. 50. Ahora debes estar preguntándote, ¿qué hacen bombas nucleares estadounidenses en Turquía? La respuesta es de la Guerra Fría. En los años 50 y 60, Estados Unidos tomó una decisión estratégica. En lugar de guardar todo el arsenal nuclear en Estados Unidos, ellos dispersaron bombas en bases de países aliados en Europa, Bélgica, Alemania, Italia, Holanda y Turquía. La lógica era simple. Si las bombas están en varios lugares al mismo tiempo, el enemigo no puede destruirlas todas de una vez. Si atacas a un país, todos los demás responden juntos. Es decir, si atacas a uno, atacas a todos. La Guerra Fría terminó, pero las bombas se quedaron. Actualmente hay unas 100 de estas bombas en bases de Europa, y en Incirlik está casi la mitad. La bomba B-61 no es lo que imaginas al pensar en una bomba nuclear. No es esa esfera enorme de las películas. Es una bomba de gravedad, prácticamente del tamaño de un auto pequeño. Es transportada en avión y se suelta. Cae y explota al llegar al objetivo, pero lo que hace cuando llega al suelo es otra historia. La B-61 permite ajustar la potencia antes de despegar. El piloto decide cuánta potencia tendrá la explosión. En la configuración más baja, tiene un tercio de la fuerza de la bomba de Hiroshima. En la más alta, es 25 veces más poderosa. Hiroshima mató a 140,000 personas, así que estamos hablando de un arma que puede ser ajustada entre devastadora y apocalíptica. Y hay 50 de ellas enterradas a pocos minutos de donde ese misil iraní fue derribado. Aquí viene la parte que sorprende a la mayoría. Si un misil iraní impactara esos refugios, la probabilidad de explosión nuclear es casi nula. Las B-61 tienen varias capas de seguridad electrónica. Son cerraduras digitales que solo se abren con códigos específicos, conocidos solo por los estadounidenses. Sin esos códigos, no importa lo que hagas físicamente con la bomba, no explota. Incluso existe un mecanismo de autodestrucción que, si se activa, quema todos los circuitos internos de la bomba, dejándola inútil para siempre. ¿Sabes por qué sigue siendo peligroso? El verdadero peligro no es una explosión, es otra cosa. Si un misil destruyera los refugios, el impacto podría romper las bombas y liberar plutonio al aire. El plutonio es un material radiactivo extremadamente tóxico. No lo ves, no lo hueles, no lo sientes, pero si lo respiras ya estás contaminado. Imagina eso esparcido por el viento en una ciudad de 2 millones. No mata al instante, pero contamina por décadas, hace barrios inhabitables y provoca oleadas de cáncer a lo largo de los años. Eso fue lo que pasó en Fukushima, en 2011. Partes de la zona cercana a la planta siguen siendo prohibidas 14 años después. Imagina eso en una ciudad turca. ¿Y sabes qué lo complica aún más? La OTAN interceptó 3 misiles. Pero cuando los periodistas preguntaron si esos ataques eran suficientes para activar el artículo 5, que es la regla que dice que si un país miembro es atacado, los otros 32 miembros entran en la guerra juntos, ¿sabes cuál fue su respuesta? Rechazaron rotundamente. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que no hay señales de que eso active el artículo 5. El jefe de la OTAN, Mark Rutte, fue aún más claro: nadie está hablando sobre el artículo 5. Detente. Y piensa en lo que esto significa. Un país lanzó 3 misiles a una base con armas nucleares de Estados Unidos, en territorio aliado. La mayor alianza militar del mundo respondió interceptando los misiles y publicando una nota de repudio. ¿Por qué? Activar el artículo 5 implicaría llevar a 32 países a una guerra con Irán.
Con el estrecho de Hormuz cerrado indefinidamente, el petróleo disparándose y una escalada que nadie sabe dónde termina, la OTAN intercepta para proteger, pero no responde con fuerza para no echarle más leña a un fuego que ya está demasiado grande. E Irán, o al menos partes de Irán, parece estar probando exactamente dónde está ese límite. Irán lanza misiles sin control central, una base con 50 bombas nucleares es puesta a prueba y una alianza militar no sabe cómo reaccionar sin empeorar la situación. Y en todo esto hay un hombre en una posición imposible. Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, está justo entre dos mundos en guerra. Por un lado, Turquía es miembro de la OTAN desde 1952. Posee el segundo mayor ejército de la alianza, bases y bombas nucleares estadounidenses. Por otro lado, Turquía limita directamente con Irán. Ambos países mantienen relaciones diplomáticas, comercian y se necesitan para la estabilidad regional. Cuando esta guerra termine, y algún día terminará, Turquía seguirá teniendo a Irán como vecino. Entonces, Erdogan no puede simplemente elegir un lado. Tras el primer misil, él habló a la nación y dijo que Turquía tomaba precauciones junto con los aliados de la OTAN. Tono neutral y cauteloso. Tras el segundo, cambió. Envió un mensaje público a Irán para que dejara de tomar medidas equivocadas y provocativas. Aún contenido, pero ya con una amenaza implícita. Después del tercero, fuentes del gobierno turco dijeron a la prensa que Ankara no tiene paciencia ilimitada y no dudará en tomar medidas punitivas. Con cada misil, el lenguaje se endurece más. Este conflicto revela algo aún más importante sobre Turquía, lo más sorprendente de todo. Mientras Turquía es blanco de misiles por albergar bombas nucleares de Estados Unidos, cuestiona abiertamente por qué no puede tener las suyas. En febrero de este año, el canciller turco, Hakan Fidan, dio una entrevista y criticó lo que llamó la estructura injusta del Tratado de No Proliferación Nuclear. Ese tratado, firmado en 1968, es el documento que determina quién puede o no tener armas nucleares en el mundo. Solo los 5 países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China. Todos los que intentaron entrar a ese club después, India, Pakistán, Corea del Norte, Israel, fueron sancionados, aislados y amenazados. Fidan preguntó en voz alta por qué las reglas son así, por qué algunos países pueden tener y otros no. No respondió directamente. El silencio respondió. 2 días después, un periódico ligado a Erdogan publicó un titular en portada que resumía lo que muchos en Turquía pensaban, pero nadie lo había dicho en voz alta todavía. El titular decía, solo los musulmanes tienen prohibidas las armas nucleares. Piensa en lo que eso significa. El país, atacado con misiles por albergar bombas extranjeras, debate abiertamente si debería tener las suyas propias. Erdogan no solo desafía la paciencia con Irán, también pone a prueba su posición en la alianza y usa cada misil iraní como pretexto para una discusión que ya buscaba tener. Ahora, ¿qué sucedería si un cuarto misil no es interceptado? No necesita ser una explosión nuclear, solo basta que impacte los refugios, esparza plutonio sobre Adana y mate a algunos de los 5.000 soldados estadounidenses en la base. La OTAN tendrá que responder una pregunta que ha evitado desde el primer misil. ¿Eso basta para ir a la guerra? Erdogan tendrá que responder a otra. ¿Prefiero bombas estadounidenses en mi territorio o tener las mías? Y ahora quiero saber qué piensas tú. En tu opinión, ¿hasta dónde llega la paciencia de la OTAN? ¿Bastará con un misil más? ¿2? ¿O la alianza va a seguir observando sin reaccionar? Comenta aquí abajo. Si aprendiste algo nuevo con este video, compártelo. Este es el tipo de contenido que necesita circular, porque estas cosas están sucediendo ahora, en tiempo real, y la mayoría de las personas no lo está siguiendo. Suscríbete al canal y activa la campana. Los próximos acontecimientos de este conflicto serán cubiertos aquí, en cuanto sucedan. Hasta el próximo video.